Egunon, mila esker berriz. Prensa aurrekora etortzagatik eta dakizuen bezala, da urtero egiten dugun bezala, ja itxi da merkatua, da balantzea egiteko, da gero zuen galderai ahalik eta zehatzen erantzuteko, ¿es? Decía que agradeceros una vez más que estéis aquí y como otros años, pues estamos para hacer el balance de fin de mercado y luego sobre todo responder un poco a las dudas o preguntas que entendáis que son adecuadas, y voy a intentar ser lo más preciso posible y lo más claro posible a vuestras dudas, ¿no? Sobre el mercado, bueno, hay varias cosas, ¿no? Una de ellas, que es un mercado, bajo mi punto de vista, yo le llamaría un poco la palabra incómodo para los clubs que yo entiendo somos pequeños en primera división. Es un mercado incómodo, muy exigente, de mucho movimiento y de mucho trabajo, pero de que luego todo ese trabajo llevarlo a cabo pues es, bueno, muchas veces no es tan fácil, ¿no? A partir de ahí yo creo que hay varias cosas, ¿no? Estamos satisfechos con los movimientos que hemos hecho. Bajo nuestro punto de vista hemos firmado 2 chicos con buena edad, 2 chicos para presente y para futuro, porque el tipo de contrato que se ha hecho son cesiones con opciones, dominio del idioma. Yo creo que Rafa lo va a coger enseguida. A partir de ahí, pues yo os diría un poco que todas las decisiones han ido muy consensuadas y muy analizadas, tanto en la comisión deportiva como en el staff, junto con la secretaría técnica, que también el aspecto de las lesiones ha sido algo que nos ha llevado a una reflexión profunda a la hora de incorporar jugadores, porque como ya sabéis, pues estamos en una situación ahora algo mejor, pero hemos estado incluso con convocatorias donde necesitábamos completar con chicos del filial, más luego un poco los partidos de Copa que también venían seguidos, aunque ahora pues en ese sentido no estamos inmersos en ello. Ya habéis visto un poco el mercado en los equipos de primera división cómo ha ido, pues que muchos van a una línea de cesiones, de jugadores con opciones, jugadores que tienen pocos minutos en sus clubs también, porque si no es complicado, salvo que ejerzas cláusulas como así ha sido pues en el caso de si no me equivoco, de 5 equipos en primera división, que sí han hecho ese movimiento de comprar, quizás, bueno, porque han valorado otra serie de cosas. También hay clubs que no han firmado nada, y estamos nosotros que hemos firmado 2 chicos, ¿no? Bueno, en todos los mercados hemos tenido más o menos ese tipo de movimientos. Ha habido algún mercado donde tampoco hemos firmado ninguno, hemos firmado 2, bueno, un poco en una línea un poco regular bajo mi punto de vista, ¿no? Sabéis que la plantilla es de 24 jugadores en estos momentos, la plantilla más amplia yo diría de los últimos años. Los que estaban más la incorporación de 2, ninguna salida, y eso nos ha hecho, pues bueno, que si estamos de aquí a fin de temporada con un número de jugadores pues el más alto. Bueno, entre las lesiones, entre que también queríamos un plus de competitividad en varios puestos, pues yo creo que también es bueno, más luego la posibilidad también de adquirir a chicos que también nos van a dar posibilidad de seguir con ellos y adelantarnos a lo que podía ser en verano, hacerlo ahora, pues hemos entendido que era adecuado, ¿no? En cuanto al CD Vitoria, ha habido también una incorporación, que es un chico que hemos firmado del Algeciras, Tote, del año 99, que viene firmado para lo que es esta media temporada, más 2 años, que son los 2 años que le quedarían de su 23, un jugador de banda derecha, un chico que teníamos buenos informes, que no ha sido complicada la situación de adquirirle en propiedad y que de hecho ya ha tenido minutos con el equipo. Y a partir de ahí, pues yo un poco lo que os diría es, otro punto que me parece importante también dentro de lo que es el mercado, un movimiento que ha habido de Roberto Lave,
es un chico fidelizado que estaba en el Albacete. Bueno, se han dado varias cosas, ¿no? Que el chico también veía que no estaba siendo demasiado importante, que el Albacete también veía que no era problema para ellos que él no estuviera el que pudiera salir, y que la llamada de la Extremadura ha sido muy de verdad, ¿no? El míster me llamó varias veces, ya sabéis que el chico estuvo allí, el chico veía con buenos ojos la posibilidad de volver a la Extremadura, y hemos hecho ese movimiento. Para el Eibar es un movimiento igual que el que era, se mantienen las mismas condiciones, y el chico, pues bueno, ya en Vallecas ya jugó, y el día de Lugo también jugó, ¿no? Con lo cual ya dice mucho de la importancia de Roberto para ellos, ¿no? Aspectos que también me parecen importantes para poder un poco comentaros antes de que me hagáis la rueda de preguntas. Mantenemos los 6 puntos del descenso respecto a los equipos que están en la línea roja. De los 16 partidos que nos quedan, 8 son en casa, y de esos 8 son con 4 rivales directos, con lo cual, una vez más, nuestra salvación y nuestro gran objetivo va a pasar por nuestra afición, nuestra gente, y sí es un mensaje un poco de ayuda, ¿no? En ese sentido. Tenemos 5 puntos menos que el año pasado en la jornada 22, pero la distancia es la misma, con lo cual, bueno, la media más o menos entiendo que está siendo en una buena línea, ¿no? A partir de ahí, yo 3 aspectos que me parecen importantes también. La noticia positiva de que Esteban Burgos tiene el pasaporte comunitario, que es algo muy importante para el club, que no ocupa plaza, aunque no es que sea una necesidad urgente el que la ocupe o no, porque en ese sentido nosotros ahora plazas extracomunitarias tenemos solo a Pablo de Blasis y a Taca, pero nos libera esa posibilidad, y yo creo que nos da más fuerza también, primero por eso, y después que tenemos un activo, obviamente, con mayores prestaciones, ¿no? El que tenga ya el pasaporte comunitario. La convocatoria a la selección española de Iker Aguilar, en la sub-15, que yo creo que eso dice mucho del crecimiento del Eibar y de que tengamos un representante nuestro en la selección española. Creo que es un detalle tan importante. No me quiero olvidar también del femenino, que a día de hoy pues está muy bien posicionado, podría por quienes están por delante, que son Atleti y Barça, estar en ascenso directo, incluso con un margen más golaverajes que nos hace ser muy optimistas, y que creo que para el crecimiento del club y la apuesta que el club ha hecho en el fútbol femenino, pues es una gran noticia, y me parece que también tenemos que empujar pues a esa recta final que puede ser el objetivo del femenino. Una buena posición a día de hoy del CD Vitoria, que yo creo que vamos a estar ahí en la pelea hasta el final, en la zona alta. Creo que el juvenil nuestro, el juvenil A sobre todo, está haciendo una muy buena temporada, estando en las zonas muy altas. El cadete de Liga Vasca lo mismo. Bueno, con eso quiero lanzar sobre todo un mensaje de que en la inversión y el crecimiento del fútbol base, es verdad que el análisis hay que hacerlo a fin de temporada, pero a día de hoy estamos satisfechos de cómo van las cosas, y bueno, las 3 o 4 pinceladas que os he hecho, pues me parece que eran importantes subrayarlas, ¿no? Y por parte mía, yo un poco os diría que es el momento un poco vuestro, de lo que entendáis que es importante, de lo que entendáis que necesitáis saber, y con total tranquilidad pues yo os voy a responder a lo que necesitéis. Bueno, Fran, laburbilduz orain esan dezuna, gustora zaudete egindako 2 fitxaketekin? Bai. Azkenean nahi genuen jokalaria dira adin honekoa biak, adaptazioa nire iritziz ere nahiko azkarra izango da. Eta ez dira esango bakarrik
aurtengorako, ez? Izango dira baita ere gu nahi badegu bentsat, urrengo urteetan ere gurrekin jarraitzeko aukera izatea, eta bueno, egin deguna da, gian udaran egin behar genuena, oan, bueno, gertatu diagun egin genuen gauzak, eta lortu dugu, bi mutil gehiago ukitzea, eta ematea laguntasuna taldeari lortzeko helburua. Behar ziren posizio guztiak zure iritziz indartu dira? Nere iritziz bai. Bueno, landu dugu, egon gera azkeneko ordura arte hor oso gainean, merkatuan, ikusten, bueno, gauza nola zeuden, eta ze movimiento ematezian, baina nere iritziz esan dut lehen, 24 jokalari daukagu, bueno, misterraren agindupean, eta zentzu horretan iruditzen zai baietz. Esteban Burgosen pasaporte hori, albiste ona? Oso ona klubarentzat da beharentzat, bientzat, ez? Azkenean, bueno, guri, azkenean pasaporteak lortzea ematen diguna baita ere, nire iritziz bentzat, balore gehiago daukan jokalari bat eukitzea gure taldean, da hori oso garrantzitsua da guretzat. Eta ipurua, dudarik gabe, zuke luzatu duzun eskaera hori garrantzitsua izan lehik aurten ere? Bai, beti izan da eta aurten ere izango da, seguro, 8 partido etxean, eta 8 hortatik 4 aurkari zuzenak. Eta hor izango da gure helburua, eta emaitza onak atea eskeo partido horretan, nik uste horrek emango digula, ez? Bueno, zentzu horretan bai eskatuko nuke, beti horrela izan da, baina bai eskatuko nuke pixkate, bueno, laguntza ematea, eta taldea momentu txarrak pasatzen baldin badago ere, bueno, taldeak laguntzea, eta jendea gainean egotea, eta hori izango da gure, bueno, gure laguntza. Fran, el equipo está entre los menos goleadores de la categoría, entre los 4 delanteros llevan 6 goles. ¿Hasta qué punto os preocupa la falta de goles y hasta qué punto habéis intentado solucionarlo con algún movimiento en el mercado de invierno? Bueno, a ver, llevamos 8 goles menos que el año pasado en esta jornada y el máximo goleador es Fabián con 5. Son datos objetivos. Ante eso, hay equipos que también llevan menos goles que nosotros. Bueno, obviamente el gol siempre es algo que es bienvenido y siempre es algo que es difícil encontrar y algo que se trabaja para ver, ¿no? A partir de ahí, analizando un poco todo, pros, contras, gestión, situaciones, aspectos de mejora, aspectos de rendimiento, de mejora, analizando un poco todo, entendemos que el Eibar tiene 4 delanteros, es verdad que Quique García, pues bueno, ahora está algo más cerca, pero bueno, todavía no está a disposición del míster, pero tenemos 4 delanteros. Normalmente el míster, si puede, quiere jugar con 2, también es verdad que cuando ha jugado con 1, pues los resultados no han sido malos, tanto el día del Atlético de Madrid, como el día del Celta y como el día del Betis. Bueno, yo creo que la gestión de los 4 delanteros que tenemos en estos momentos es una gestión y una confianza hacia ellos también, que a mí me parece que es de estar tranquilos, ¿no? Mejorable, todo es mejorable. Pero estamos bien, bajo mi punto de vista, con los 4 delanteros que tenemos. Has comentado que los 2 jugadores que queríais, bueno, están aquí. ¿Queríais más? No, a ver, que hemos estado mirando cosas y que hemos estado analizando cosas y que hemos estado viendo si podíamos darle un plus de mejora en la plantilla a nivel abierto. Sí, porque es nuestro trabajo, por supuesto que sí, pero si hemos decidido quedarnos con 24 y firmar a 2 chicos, como han sido Rafa y Sebastián, pues ha sido porque entendíamos que encajaban los niveles de los jugadores, las condiciones para el club y que eran también posibilidad de sumar y de ayudar al equipo a lograr el objetivo. A partir de ahí, vuelvo a decir, las plantillas amplias hay que tener cuidado
y ahora nos vamos a la plantilla, a partir de ahora nos vamos a la plantilla posiblemente de mayor número de efectivos para el entrenador. Es verdad que son 4 o 5 meses, por decir de una manera, los que es la gestión de ese número alto, digamos, pero no es fácil la gestión y hay que tener a todos vivos, y nos ha llevado también a un análisis muy profundo lo que es un poco esa gestión, ¿no? Que muchas veces por tener más gente no quiere decir que estés mejor, aunque tengas muchos, y en ese sentido, bueno, el tema de las lesiones nos ha llevado también a hacer un análisis muy profundo, porque hemos pasado por momentos complicados de lesionados. Ahora estamos algo mejor, pero tampoco estamos con todos los efectivos disponibles. Bueno, yo creo que en ese sentido nos hemos cubierto un poco de situaciones que se pudieran dar en un momento dado, y luego hay muchas reflexiones, ¿no? Tampoco vamos a analizar todas, ¿no? Porque no creo que es el momento, pero los rendimientos de los jugadores en estos mercados no son tampoco fáciles, tampoco vienen de tener una titularidad de ser imprescindibles en su club, salvo que hayas comprado a ese jugador, que no es el caso. Vienen muchos con déficit de minutos en sus equipos, porque por eso hay opciones a que puedan venir. La adaptación al ritmo, a la exigencia, a la forma de juego es algo que lleva un tiempo, y esto va a mucha velocidad y a veces ese tiempo no existe. Entonces todos esos análisis pues hay que hacerlos, digamos, un poco desde la frialdad y desde un poco analizando pros y contras de todo, ¿no? Bueno, entendemos que se tenía que dar estos pasos, y yo os diría que estamos satisfechos, ¿no? En ese sentido tampoco ha sido un tema para nada ni económico, ni mucho menos. Ha sido un tema de ese análisis de pros y contras, y de valorar lo que tenemos también en casa. Sí que es verdad que este año teníais pues más dinero que nunca para fichar, pero luego veías al resto de los equipos y tenían como 5 veces más, ¿no? En eso habéis notado que vosotros no teníais la misma capacidad que el resto. Y la segunda pregunta sería, ¿el mercado de segunda está dejando de ser una fuente de recursos para el Eibar? A ver, yo lo que sí voy a dejar muy claro también es que no tengo ninguna queja, todo lo contrario. Hemos tenido margen económico porque teníamos posibilidad de ello, porque también en el verano, bajo mi punto de vista, hicimos bien las cosas, y eso nos ha dado un remanente que haya estado, y que para nada ha habido un obstáculo para poder manejarlo, ¿no? Pero no por tener eso vas a tener que gastar, y no porque tengas ese dinero vas a poder traer lo que tú quieres, porque muchas veces no es cuestión de tener el dinero, es cuestión de tener lo que tú necesitas y lo que puedes, que muchos problemas surgen desde el puedo o no puedo, se da o no se da. Ese es uno de los grandes obstáculos, ¿no? El tema del dinero, desde luego, yo tengo que agradecer al Consejo que en ese sentido hemos tenido margen tanto para las incorporaciones que hemos hecho, como si hubiéramos entendido hacer más, pues en algún caso hubiéramos tenido margen. Esa es la realidad. La segunda pregunta de lo de segunda división, sigue siendo uno de nuestros grandes viveros, sigue siendo una liga que es de las que más analizamos, o lo que yo llamo más controlamos, pero es verdad que cada vez las situaciones son más complicadas. Primero, porque las exigencias y las situaciones económicas son más exigentes o más caras, por decirlo de una manera. Esa es una. 2, hay mucha más competencia. Y 3, que nosotros también tenemos unas líneas abiertas en el mercado internacional, como ya sabéis, analizando el mercado de la Liga Italiana o la Liga Portuguesa, que son las 2 adquisiciones que hemos hecho, que también creo que es algo que nos tenemos que abrir, porque si estamos solamente cerrado 100% en el mercado nacional, nos limita mucho, ¿no? A partir de ahí, bueno, hay adquisiciones que se han hecho hace unos meses que vienen de segunda división, varios de ellos, que bajo mi punto de vista a día de hoy también están creciendo y ayudando al equipo a poder estar en una situación, bueno, pues de ir consiguiendo poco a poco los puntos que hace falta para el objetivo, ¿no? Entonces, sí seguimos ahí.
sí seguimos ahí, pero seguimos ahí como seguimos en otros lados. Pero la segunda división es una liga que estamos seguimos estando mucho, pero a veces no es el sitio donde podamos firmar. Bueno, es obvio que Ramis lleva desaparecido en combate pues ya unos cuantos meses. ¿Qué perspectivas hay con él? ¿Vamos a poder ver a Ramis esta temporada jugar? No lo sé, eso es una pregunta más para el médico. No, la verdad es que no lo sé. Yo estoy con él todos los días, estamos en el gimnasio, estamos en Achavalpe, pero no, yo ahí no puedo decirte porque es un tema ya médico y yo entiendo que eso no corresponde no me corresponde a mí, sino porque me puedo equivocar, y yo entiendo que el profesional es Alberto y es el que en un momento dado pues tendría que responder a eso. Dime. En los últimos años el club ha ido intentando cada vez reforzarse con menos jugadores a través de cesiones y más con traspasos, pero hemos visto que en este mercado de invierno, bueno, los dos han llegado vía cesión y que además es algo que se está viendo en general en todo el mercado, incluso entre equipos grandes también en verano. No sé qué reflexión se puede sacar de esto, no solo en lo que respecta al Eibar, sino en general a que en el mercado se mueva tanto otra vez con cesiones. ¿Este mercado dices? Y incluso en verano también, y además con equipos grandes que igual no estábamos tan acostumbrados también a que haya cesiones entre equipos de mucho poder económico. Sí, bueno, es una reflexión obviamente primero de que está caro, esa es una, de que está caro comprar, está muy caro comprar. Segundo, de que los clubs están con mucha capacidad y que los clubs, cualquier equipo de segunda división tiene capacidad para mantener sus estructuras, sus jugadores con sus nóminas y con sus salarios, y eso hace que también tengan unas duraciones de contrato y unas cláusulas obviamente importantes, ¿no? Entonces, bueno, creo que más de una vez lo he dicho, pero lo que en su día tuvimos la posibilidad de traer a Henry Enrich del Numancia a coste cero cuando era uno de los máximos goleadores de la segunda división, eso ha pasado a la historia. Eso ya no existe ni va a existir. Eso es algo que la evolución del fútbol nos está llevando a una mejora de los equipos y sobre todo a que esté regulado y que todos tengan una situación económica mucho más estable de lo que antes era. Bueno, pues ya estáis viendo un poco los que habéis seguido, que me imagino que lo habéis seguido al detalle el mercado en general, no solo el de Eibar, sino el de los demás equipos. Pues ya os he dicho antes, pues quitando 5 equipos que han comprado jugadores y el resto pues han ido a modelos de cesión, a modelos de cesiones con opciones de compra, de pagar un dinero por la cesión también, que es algo que se ha dado muy a menudo en este mercado sobre todo. Bueno, préstamos con cargo. Bueno, luego hay que analizar un poco también a lo que te lleva, ¿no? ese gasto y no solamente el gasto, ¿no? Sino porque tú puedes tener dinero y puedes decir, pues yo me voy a gastar esto, o me voy a gastar todo, o me voy a gastar parte, o lo que entiendas, ¿no? Pero luego también hay que hacer un análisis, bajo mi punto de vista, de lo que es esa gestión, lo que es la gestión de salarios, de lo que es la gestión un poco del rendimiento de ese jugador, que digamos, bueno, te dé una rentabilidad acorde también a lo que puede ser su salario, a lo que puede ser la inversión que el club ha hecho en él, si es a corto plazo, a medio plazo, a largo plazo, bueno. Pero sí es un poco un mercado de mucha cesión con opción, salvo que tengas que ir a comprar un jugador y entonces ya pagas la cláusula, que en ese caso el Eibar no tiene capacidad para hacer eso, no lo ha hecho en el mercado de verano y en el mercado invernal obviamente es más complicado hacerlo. ¿Cómo está el tema de las renovaciones? Ya sé que no hay muchos jugadores a los que poder renovar, pero bueno, para ser más concretos, ¿cómo está el asunto con Orellana? Bueno, pues el asunto con Fabián está que hace ya un tiempo estuvimos reunidos con él y luego hace ya algo menos de tiempo hemos estado reunidos con su agente. El Eibar ya está dando pasitos para poder ver si logramos llegar a un acuerdo y hasta ahí podría contar. ¿Y el resto? ¿El resto quiénes son? No sé, de Blasier,
En estos momentos nosotros estamos en la posibilidad de trabajar un poco lo que es el aspecto de Fabián, que ya os he comentado, y digamos, ahora mismo empezaremos ya lo que entendamos que se tiene que dar en el resto de las situaciones, el timing, que siempre es importante manejarlo, pero bueno, ahora mismo os podría contar un poco el movimiento que hemos hecho con Fabián. Dime. La última por mi parte, hemos hablado de entradas. ¿Ha habido posibilidad de que saliese algún jugador, bien porque se ha interesado algún equipo, bien porque algún jugador con pocos minutos os haya pedido, bueno, que estudiaseis la posibilidad de cederle, o bien porque vosotros hayáis visto que sería conveniente que algún jugador saliera durante este mercado de invierno? No ha habido ninguna salida, tampoco se ha estimado ninguna, y ningún chico ha venido tampoco a decirnos, oye, juego poco, me quiero ir, o qué posibilidades tengo de ir a algún otro club. No, nosotros en ese sentido hemos estado tranquilos. También es verdad que hemos necesitado de todos justo cuando el mercado estaba en el momento más, bueno, más álgido, digamos, por decirlo de una manera, y todos han estado cerca de poder tener minutos, ¿no? Unos más, otros menos, pero no ha habido ni solicitud de ningún chico, ni nosotros tampoco hemos visto necesidad de sacar